oportuno hacer ningún problema en que sea grabada, muchas gracias. Tampoco creo que sea un problema, digamos, digamos, que sea fácil predecir, ni que sea necesario o oportuno predecir respecto a cómo evolucionará, porque en definitiva predecir implica suponer que tenemos un manejo, un conocimiento de variables que, como la misma pandemia demuestra, son absolutamente imprevisibles. En todo caso, podemos tener la capacidad de plantear escenarios y podemos tener la capacidad de prever políticas que mitiguen, optimicen, según el caso, las circunstancias que nos van tomando como ciudad. Cuando planteo que la pandemia en general, a mi juicio, no está planteando nuevos problemas, en todo caso nos echa una nueva luz sobre problemas que ya veníamos discutiendo, tengo en mente una frase de un teórico del siglo pasado que se llamaba Maurice Holwach, que yo conozco a través de un libro, digamos, muy conocido en la historia de la arquitectura y de urbanismo, que se llama La arquitectura de la ciudad, de un italiano que se llama Aldo Rossi, que plantea, y voy a leer literalmente para plantearlo, que las tragedias o que las catástrofes o que los sucesos, él menciona los sucesos bélicos, por ejemplo, los bombardeos, hechos que él menciona como aparentemente accidentales, en la sucesiva evolución de la ciudad, se puede empezar a demostrar que no hacen más que acelerar ciertas tendencias, modificarlas luego parcialmente, pero permitiendo realizar más rápidamente planes o procesos que en su forma primigenia ya existían y habrían producido efectos físicos en el cuerpo de la ciudad. Me voy a permitir en todo caso mencionar algunas de las discusiones, algunas son estrictamente urbanísticas, otras tocan aspectos de ordenamiento social, político, económico, y no las menciono en un orden ni creciente ni decreciente de importancia, sino que de acuerdo a cómo van saliendo. Una de ellas es la precariedad laboral que nuevamente la pandemia vuelve a poner en la mira. Digamos, creo que es uno de los temas esenciales de nuestra época, y la pandemia lo pone en una nueva mirada, cómo construimos una sociedad justa, organizada, que merezca la pena ser vivida, con calidad de vida, con una enorme cantidad de gente que vive, que accede a su sustento, accede a su empleo en condiciones de cada vez de más extrema precariedad. Y bueno, creo que la pandemia ha puesto en evidencia, por ejemplo, bueno, la situación de los llamados trabajadores esenciales, muchos de los cuales son esenciales, pero no son, digamos, no tienen asegurada una contratación, no tienen asegurada unos beneficios sociales, y digamos, en algunos casos como el de los deliveries, los servicios de plataformas, lo que algunos llaman ciudades de plataformas, no se entiende muy bien cuál es su rol, digamos, sí se entiende su rol, pero no se entiende cuál es su situación contractual, digamos. Muchas veces llegan a ser considerados, digamos, por decir algo, los choferes de Uber o los repartidores de delivery, son considerados como socios de una empresa que lo que le aporta es una aplicación para su contratación, pero digamos, no tienen una relación contractual de empleo, y eso, creo que obviamente es un tema que veníamos discutiendo muy fuertemente, y creo que claramente a futuro será un tema que cada vez se tocará más. Digamos, que tiene que ver también con la evolución de las ciudades a partir del último cuarto del siglo XX, a la luz de la destrucción de los instrumentos, las instituciones del estado de bienestar, la seguridad social, etcétera, etcétera, que es un proceso que se da no solamente en Argentina, sino en todo el mundo. Asociado a esto, el tema del teletrabajo, digamos, la gente que puede
digamos, desarrollar su trabajo desde el hogar o a distancia, y la gente que no puede hacerlo, digamos, muchos de los cuales están asociados a esta precariedad, digamos, un repartidor de pizza, un repartidor de delivery, no puede teletrabajar, digamos, tiene que poner el cuerpo y tiene que trabajar en la presencialidad. Y por otro lado, si bien digamos, hay digamos, mucho discurso acerca de bueno, que después de esto ya nos acostumbraremos a trabajar a distancia y que será, digamos, que mucha gente, digamos, aprecia el hecho de trabajar a distancia y el evitar las reuniones y demás, creo que también ya se empieza a ver el tema, digamos, temas como la fatiga Zoom, que algunos le llaman, digamos, digamos, la alienación o las incomodidades hasta corporales que produce, digamos, la virtualidad, que creo que será, digamos, será un tema que de alguna forma relativizará una tendencia que obviamente, sin embargo, será muy fuerte, como es bueno, reemplazar reuniones presenciales por reuniones de trabajo. Creo que no hay que apresurarse a tomar conclusiones sobre este tema. Es obvio que digamos, el teletrabajo llegó para quedarse, pero también hay que tomar algún aprendizaje digamos, de etapas anteriores de las tecnologías de información y comunicación, y ahí me remito a una pensadora notable de las ciudades, de las ciudades y de la sociedad, como es Saskia Sassen, que muy tempranamente, en los años 90, en su libro La ciudad global y en trabajos posteriores, digamos, llegó a la conclusión de que la vertiginosidad de las comunicaciones y la posibilidad de las telecomunicaciones y la posibilidad de una mayor actividad social y económica a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, a pesar de que tienen una primera instancia de generar un apartamiento de las ciudades, porque hay muchas más cosas que se pueden hacer en ciudades de menor densidad o en ciudades o esparcirse en el territorio, terminan generando por su propia naturaleza una mayor cantidad de actividades, o sea, digamos, generan una presencialidad o generan una necesidad de encuentro que de alguna forma compensa esa tendencia a la dispersión que las tecnologías de información y de comunicación pueden generar. Yo no descarto que justamente este auge del teletrabajo paradójicamente termine generando mayores necesidades y posibilidades de encuentro en las ciudades, termina siendo, digamos, tan necesarias como antes los centros densos, febriles de las ciudades, y tampoco descarto que bueno, nuestra propia necesidad humana, digamos, no nos haga, digamos, no nos haga tan fácil el tema de rendirnos a la distancia, al teletrabajo. Digamos. Creo que es algo que tiene, digamos, todos hemos hecho una experiencia relámpago con todo el tema de la pandemia y con toda la necesidad de adecuarnos a nuevas circunstancias, pero creo que no hay que dar por descartado no solamente digamos, la continuidad de actividades presenciales, sino la necesidad humana de encontrarse. Creo que en definitiva esa necesidad humana de encuentro, más allá del trabajo, más allá de lo económico, es algo que se va a seguir evidenciando y que no hay nada mejor que las ciudades para responder a esa necesidad. Había también toda una discusión, digamos, toda una especie de moda que digamos, comenzó a generar mucho antes de la pandemia, bueno, que tiene su mayor expresión en algunas políticas públicas del Ayuntamiento de Francia, que bueno, es esta famosa consigna de la ciudad de los 15 minutos, que está muy vinculado al tema de una ciudad que no esté nucleada en un solo centro, sino que los distintos subcentros de las ciudades, los centros barriales, la recuperación del barrio como elemento importante dentro de la constitución de la ciudad contemporánea, bueno, que nos permita, y esto se incluye mucho también con el tema de las modalidades de transporte, nos permita acceder a través de la caminata o a través de la bicicleta a la mayor parte de los atributos de la ciudad en 15 minutos. Vale decir que de nuestra casa, en 15 minutos de caminata, tengamos los comercios, tengamos la educación, tengamos los centros de salud, tengamos bueno,
prácticamente todo lo que tengamos que tener. Esto es algo que, bueno, claramente apunta a algo que, bueno, yo considero que obviamente es deseable, digamos, que reducir las necesidades de trasladarse y, bueno, que no, digamos, obviamente que no tengamos que tomar el automóvil para hacer la compra en el supermercado, ni para llevar a los chicos al colegio, ni bueno, para las cosas elementales de la vida, es algo que es absolutamente deseable y está en el centro de todo el urbanismo más razonable de los últimos 40 o 50 años, digamos, la reacción a la ciudad del automóvil. Pero, bueno, también nos tenemos que plantear si realmente todos los atributos que hacen a la ciudad pueden estar en 15 minutos digamos, de caminata, pueden estar en el barrio, digamos, porque hay elementos, bueno, que tienen que ver con la vida metropolitana, que tienen que ver con grandes equipamientos que, digamos, no resisten la escala estrictamente barrial, digamos, necesitan la gran ciudad, necesitan grandes aglomeraciones para desarrollarse. O sea, no podés tener el Teatro Colón, ni el estadio de tu club favorito, ni una universidad de excelencia, digamos, en todos los barrios de todas las ciudades del mundo. Digamos. Hay necesariamente que adecuarse a estas circunstancias, y en este sentido yo creo que, bueno, claramente hay que repensar digamos, la cuestión del espacio público. Algo que estaba, digamos, muy claramente en las agendas urbanas, en las agendas urbanísticas de todo el mundo, aunque no, en mi opinión, en la práctica, era, bueno, la necesidad de abandonar el automóvil como medio hegemónico de transporte y la necesidad de, bueno, de estimular los medios masivos de transporte público como el método más razonable, más sustentable de transporte en regiones metropolitanas y en ciudades de gran escala. Marcelo. Sí, me estoy excediendo. Dame Sí. 2 minutitos más y Perfecto. básicamente, bueno, hay que repensar esta cuestión digamos, del espacio público, pero, digamos, tenemos que entenderlo como, bueno, como una necesidad. Digamos. Yo, digamos, creo que lo peor que nos podría pasar en este sentido sería que digamos, las circunstancias de la pandemia nos vuelvan a poner en el camino de la hegemonía del automóvil, la hegemonía intelectual. Yo creo que la hegemonía práctica sigue, digamos, ha seguido estando y nunca estuvo demasiado en peligro, pero claramente creo que esta situación de pandemia no debería apartarnos de la búsqueda de una movilidad y un transporte más eficiente. Bueno, me quedan algunos temas también que plantear, el tema de la ciudad compacta contra la ciudad dispersa, digamos que era una discusión urbanística que venía ganando la ciudad compacta, digamos, para seguir con la metáfora futbolística, por goleada, y que, bueno, claramente entra en discusión. Yo creo que acá hay que partir de una base. No es lo mismo ciudad compacta que hacinamientos, digamos, la compacidad urbana, la racionalidad urbana de que las cosas estén más o menos juntas, digamos, de que no, digamos, de evitar la dispersión, el crecimiento descontrolado de la mancha urbana, va a seguir siendo un tema importante y, digamos, no hay que confundirlo con el hacinamiento. El tema que yo creo que sí entra muy en crisis y que se venía discutiendo con mucha fuerza en la agenda mediática y en otras agendas políticas respecto a, bueno, si son posibles unidades habitacionales mínimas. Digamos, ha habido una reforma muy reciente del Código de Edificación en la Ciudad de Buenos Aires, que yo creo que con esta circunstancia ha quedado, digamos, absolutamente evidenciado los problemas que ha traído. Bueno, y para terminar y para cerrar, y en todo caso después lo seguimos discutiendo, creo que en definitiva lo que nos adelanta la pandemia es un debate, digamos, mucho más fuerte, pero que obviamente la pandemia lo está implicando, que es el debate de cómo adaptarnos al cambio climático, a las circunstancias ambientales que, bueno, ya nos venían anunciando desde hace mucho tiempo que nos iban a plantear un escenario urbano, ambiental y planetario absolutamente distinto. Muchas gracias y seguimos debatiendo luego de Guillermina, Mario y Fernando. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Bueno, continuamos con la dinámica del encuentro. Voy a presentar ahora a la próxima expositora. Se llama Guillermina Sanzotera. Les cuento, Guillermina es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Historia Social
Estamos compartiendo pantalla, ¿me ven? ¿Me escuchan? Ah, Guillermina ya está compartiendo, perdón. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno. Les decía, magíster en Ciencias Sociales, convención en Historia Social por la Universidad Nacional de Luján, doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Programa de Historia Urbana y Territorial del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la Universidad de Buenos Aires, dentro del cual es también editora de la serie Tesis y miembro del comité editorial de la revista Anales. Guillermina también es coordinadora editorial de la red UrbaRed Mundo Urbano. Guillermina, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, te paso la palabra y te escuchamos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación al equipo de Políticas Públicas y a Mario. Les cuento un poco, yo lo que preparé para el conversatorio de hoy son unas notas de lecturas a partir de los trabajos que estamos realizando desde UrbaRed, en el que intento recuperar algunos de los términos del debate que surgen de diversos eventos online, webinars, conversatorios, como los organizados por el PUEC en México, el Instituto de Geografía Romualdo Ardizone de Filosofía de la UBA, la Red de Asentamientos Populares, la Sociedad Central de Arquitectos o el ITEPAC. Muchas de estas instituciones han reorganizado su agenda, como el Grupo de Estudios sobre Geografía Urbana y el Programa de Transporte y Territorio, o el ICO, que recientemente publicó un libro que es muy interesante sobre la pandemia en el conurbano. Sobre estas diversas producciones, para mencionar algunas sobre las que estuvimos trabajando, pongo en el PowerPoint algunas de las imágenes de referencia. Lo que me propuse fue identificar los temas que en sus diferentes escalas se presentan como problema en relación a la ciudad a partir de la irrupción de la pandemia en marzo del año pasado. Lo que puede verse a grandes rasgos, como mencionaba Marcelo hace un momento, es que adquieren visibilidad problemas estructurales o se resignifican problemas viejos. Todavía no estamos pudiendo identificar qué nuevos temas están trayendo las pandemias, o porque aún no tenemos las categorías analíticas adecuadas para poder mirarlas, o porque todavía no aparecieron. La localización de la vivienda, el acceso al servicio o a la infraestructura urbana, la distancia a las áreas de trabajo y comercios, iluminan algunas de las condiciones espaciales, funcionales y ambientales que durante la emergencia sociosanitaria expusieron las desigualdades urbanas existentes en los territorios. Voy a dejar de compartir porque en realidad era para que haya un pantallazo general sobre la cantidad de eventos que hubo durante todo el año pasado y que se continúan en esta. Si bien al principio había muchos eventos a nivel reflexivos, actualmente se está viendo muchísima producción escrita, se están publicando libros, dossier en revistas, hay grupos de investigación que están teniendo financiamientos desde el año pasado y que hoy están llevando adelante, están publicando líneas de investigación muy interesantes. Bueno, la vivienda se constituye en este panorama como un eje central de las indagaciones y las reflexiones. Muchos trabajos dan cuenta de que no todos los hogares tienen las mismas condiciones sociales y materiales para enfrentar el profundo impacto que tuvo tanto la pandemia como el aislamiento preventivo implementado. Las recomendaciones sobre guardar distancia social, quedarse en casa o lavarse frecuentemente las manos pusieron en evidencia que esto solo es posible para quienes cuentan con las condiciones de habitabilidad adecuadas. En las ciudades aparece el problema de los que no tienen hogar, de los inquilinos con el precio de los alquileres, pero también de los que habitan, inquilinatos y pensiones, con el nivel de hacinamiento que están teniendo, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. En los asentamientos populares, el debate pasa quizás por la imposibilidad de sostener la cuarentena dentro de las casas, y cómo la cuadra se vive como una extensión de la vivienda, y el aislamiento en la mayoría de los casos se llevó adelante dentro del perímetro de los barrios. En este sentido, y desde este lugar cobra relevancia el examen y el estudio sobre los barrios, el trabajo sobre las redes y los estudios de las movilidades, ya que permiten iluminar algunas dinámicas socioterritoriales muy particulares que se generaron a partir del contexto de la pandemia. Respecto a las redes, y si bien ya existían trabajos que trataban de ver, que veían los tejidos de la solidaridad que permitían satisfacer ciertas necesidades
básicas a partir, por ejemplo, de la colectivización de la provisión de alimento. Lo que se observa en particular es la convivencia de organizaciones con altos grados de institucionalización y articulación fuertemente arraigadas en el territorio, con un vínculo de legitimidad con la comunidad, con otras que se empiezan a construir y de carácter espontáneo, que no obstante muestran nuevas articulaciones que se dan en este contexto. En relación a los desplazamientos de proximidad, que fue un grupo muy claro de los estudios, centrados, por ejemplo, en la posibilidad de realizar trayectos cortos para acceder a equipamientos y servicios diversos en una escala local, algunos trabajos identifican, por ejemplo, áreas de centralidad comercial o de servicios resignificadas en un contexto de movilidades reducidas. Otros trabajos se encargan de observar y relevar la gestión de nuevas actividades en los barrios. En algunos casos, como por ejemplo la colocación de cajeros móviles, que lo que hizo fue generar nuevos corredores o nuevas áreas de centralidad al interior de los barrios o en proximidad a los barrios que antes no había una identificación de esas centralidades. Y en este sentido, estos estudios, a diferencia de los estudios clásicos de centralidades o nuevas centralidades, permiten ver la dinámica de estas otras centralidades diferentes que habrá que categorizar, que se generaron en el calor de estas coyunturas muy específicas. Por su parte, y en relación, aparecen una serie de estudios sobre micromovilidades urbanas, que apuntan a identificar las nuevas formas de desplazamientos que se dan en el contexto de aislamiento. Voy a ponerme el micrófono porque mi niño está... Bueno, estos trabajos sobre micromovilidades, ¿se me escucha bien? ¿Sí? Sí, Germina, te escuchamos. Estos estudios sobre micromovilidades apuntan a identificar las nuevas formas de desplazamientos y también a identificar los proyectos de creación de vías emergentes para peatones, para ciclistas, pero también de usuarios de otro tipo de vehículos diferentes al automóvil. Estos trabajos ponen en evidencia las diferencias socioterritoriales presentes, por ejemplo, en la región metropolitana, pues la distribución de servicios educativos, sanitarios y de acceso al trabajo obliga a mirar la movilidad a una escala metropolitana. En ese sentido, la pandemia pone en primer plano el rol clave de los sistemas de transporte públicos masivos para garantizar la movilidad cotidiana. Gran parte de las personas que realizan servicios esenciales, pero también trabajadores vulnerables que no encuentran en la proximidad de su residencia oportunidades de obtener un ingreso, se ven obligados a desplazarse durante largos trayectos en transporte público. Los estudios de movilidades revelan una tensión entre el uso de transporte público y la exigencia del cuidado colectivo. Esto entraña el riesgo, que mencionaba Marcelo, del aumento del uso del automóvil particular que impacta fuertemente en las condiciones de movilidad general. ¿Cómo hacer para sostener una política de transporte público con una menor demanda, pero en un rediseño de la oferta que amplíe las capacidades para garantizar las medidas de cuidado? Es uno de los interrogantes que los grupos que trabajan estos temas se están planteando. Esta situación anuda con un tema que está en las agendas, que es el de la ciudad central y sus conurbaciones, pues no pueden ser abordadas de manera independiente. Si bien la existencia jurídica del área metropolitana de Buenos Aires fue recientemente negada, es indudable que existe como una entidad física. Se trata de un espacio urbano continuo, un conglomerado demográfico integrado por 15 millones de personas que viven, se trasladan y trabajan, y se mueven por estas fronteras imaginarias. Ahora bien, podemos decir que todos estos temas que pude identificar en la lectura transversal de los estudios y reflexiones que vienen realizándose desde un año a esta parte, son reactualizaciones o en algunos casos nuevas manifestaciones de viejos problemas como la articulación regional, la desigualdad en el acceso al equipamiento y la infraestructura, la precariedad de las viviendas, el transporte público y las movilidades. Invitan a ensayar soluciones que ponen en juego escalas, representaciones y actores diversos, pero sobre las que considero que no puede dejar de pasarse por alto el carácter público y social de la vivienda y la ciudad. Bueno, nada, esto era lo que tenía preparado y lo que pude ver de los trabajos que
que estuvimos relevando desde Urbarred y sobre el que estuvimos trabajando en cara al próximo congreso que vamos a organizar, cuáles son los temas que están en la agenda de los investigadores y de la academia. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Guillermina. Seguimos entonces con la dinámica del encuentro. Les voy a presentar ahora al próximo expositor. Él es Mario Sabugo. Mario es arquitecto y doctor de la Universidad de Buenos Aires, director del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la FADU-UBA. Ha sido miembro del Consejo de Planificación Urbana, del Consejo de Plan Urbano Ambiental y subsecretario de Planeamiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mario también es miembro fundador de la Academia de Arquitectura y Urbanismo y ha publicado varios libros, siendo el más reciente La historia urbana y arquitectónica de la Universidad de Buenos Aires. Sus publicaciones también incluyen los artículos de la serie La ciudad y sus sitios en el diario Clarín y la columna Revelaciones en la revista Suma Más. Mario, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bien, Miriam, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Díganme si está todo, se ve y se escucha bien. Se ve y se escucha, Mario. Bueno, en las circunstancias que todos conocemos, se da además la coincidencia de que en 2021 se cumple 150 años, o como se suele decir de modo más pomposo, el sesquicentenario de la probablemente mayor peste que asoló la ciudad de Buenos Aires en su historia, que es el asunto más conocido por todos como el de la fiebre amarilla. Y en consecuencia me pareció, y por eso estoy investigando, y lo que voy a presentar es un resultado preliminar de una investigación vinculada a qué significados adquiere para la historia de la ciudad, qué enseñanzas, si se quiere, adquiere para la historia de la ciudad la cuestión de la fiebre amarilla, porque da la impresión de, como se dijo antes, aunque yo voy a poner más el énfasis en el concepto de propósitos que en el concepto de problema, las epidemias, las pandemias vuelven a suscitar los mismos cuestionamientos acerca de una multitud de asuntos, la magnitud de la ciudad, de los recursos, las modalidades de actividad, y en particular sobre la localización poblacional en las ciudades, la localización de los diferentes sectores sociales en la ciudad, que es sobre lo cual me voy a concentrar en esta breve presentación. En general, el asunto de la fiebre amarilla dejó, de una manera que todavía tenemos que investigar mejor, un relato, un gran relato, del cual yo traje aquí una versión prácticamente muy reciente, la de Felipe Piña, que nos dice que a consecuencia de la fiebre amarilla, además del problema de los proyectos de infraestructura no concretados y demás, básicamente lo que pasó es que tengo que retroceder. Básicamente lo que pasó es que donde moraban los grandes poderosos de Buenos Aires, es decir, en los barrios de San Telmo y Montserrat, fueron conventillos producidos por el éxodo de estas clases altas que se trasladaron a consecuencia de la fiebre al barrio norte. Este es un relato, digamos, que hoy por hoy prácticamente constituye parte del sentido común de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Lo vemos aparecer no solo en historias, en obras teatrales, en películas, sino incluso en los propios estudios de historiadores profesionales, como es el mismo Felipe Piña, que firmó estas líneas hace poco tiempo. Ahora bien, la gran pregunta que hay que hacerse es si este relato corresponde a los hechos y en qué medida, a continuación, si este relato no corresponde exactamente a los hechos, cómo es que se genera y de dónde sale. Dicho sea de paso, está muy claro que
la cuestión de lo que yo estoy llamando el éxodo de las clases altas, del sur al norte, se corresponde con otras dos narraciones muy importantes de la leyenda urbana, que son, en primer término, el origen del conventillo, que aquí también se explica bajo la forma que hemos visto, y la cuestión de la división de la ciudad en un norte y un sur bien distintos entre sí. Una de las cosas que uno puede hacer es acudir a la historia urbana en términos cartográficos y adoptando un periodo histórico para estudiar la cuestión, que buenamente puede ser el periodo 1870-1910, considerando que la fiebre amarilla sucedió en 1871, observar, por ejemplo, cómo evoluciona esa ciudad en los 40 años posteriores. Lo que nos muestran los principales planos que podemos ver es que la ciudad siguió creciendo en ambas direcciones, es decir, la vemos crecer tanto hacia el norte o hacia el sur. Es una ciudad que, obviamente, en 1870 todavía no tiene la Avenida de Mayo, después, digamos, aparece en su mancha urbana, y ya empieza en la época del centenario, es decir, en 1910, a tener entre sus nociones principales la idea del norte y del sur. Pero si miramos la totalidad, es decir, miramos esa ciudad que crece de un modo tan vertiginoso, no comprobamos, ni mucho menos, que la superficie urbana haya tenido alguna inclinación a crecer mucho más en una dirección que otra, y que los casi 1.000.000 de habitantes que se agregan en esos 40 años se hayan establecido predominantemente en uno u otro de los dos, digamos, sectores legendarios. Desde luego es así, porque el relato nos dice que son, digamos, los notables, las clases altas, los ricos, en pocas palabras, los que optaron por el traslado, por lo cual los datos estadísticos generales y la mancha urbana general no nos ayudan demasiado, hay que mirar con más detalle otras explicaciones. Básicamente nosotros hemos tratado de ver qué dice la historiografía urbana, que en general reitera el relato, pero no ofrece demasiada documentación, salvo honrosas excepciones. Por ejemplo, James Scobie, en alguna medida fundador de nuestra historia urbana, hace ya también más de 40 años, nos dice algo muy llamativo que no coincide con esto. Nos dice: en general, las antiguas familias notables ocupaban preferentemente los barrios del sur, esto es, Catedral al sur, San Telmo, Montserrat, mientras que los nuevos ricos y los comerciantes ya se estaban estableciendo después de 1862 en los barrios del norte, esto es, Catedral al norte, San Miguel, San Nicolás y el Socorro. De tal manera, tenemos que deducir, incluso de los interesantísimos listados de familias y domicilios que presenta Scobie en su libro, el célebre Buenos Aires del centro de los barrios, que nunca hubo un éxodo propiamente dicho, disparado puntualmente por la fiebre amarilla. Y Scobie dice, en forma explícita, abro comillas, entre 1870 y 1910, la clase alta solo realizó un traslado desde el lado sur al lado norte de la Plaza de Mayo. Solo un traslado, dice Scobie. Es decir, que lo que nos encontramos, si seguimos esta otra pista, es que ya por lo menos desde una década antes, de la fiebre amarilla, había un movimiento de establecimiento de nuevos ricos y comerciantes, principalmente extranjeros, al norte de la Plaza de Mayo, que además se manifestaba muy claramente en el ascenso de la calle Florida y de sus aledaños como eje de las grandes residencias y los grandes equipamientos urbanos. Rápidamente, la sociedad rural, el Jockey Club, las grandes tiendas como Gatti Chávez, las Filipinas, Harrods, casi todos los templos protestantes, propios de los comerciantes extranjeros, como la Catedral Anglicana, la Iglesia Metodista de la calle Corrientes, la Congregación Evangélica Alemana de la calle Esmeralda,
la mayor parte de los bancos, y un poco más al oeste, nada menos que los tribunales y el nuevo Teatro Colón. El apogeo de ese movimiento, de ese éxodo, sucede cuando ya desemboca en lo que podríamos llamar su tierra prometida, la Plaza San Martín, y de ahí por la Avenida Alvear hacia la Recoleta y más allá todavía. La Avenida Alvear, recordemos que era también el nombre de Avenida del Libertador, por aquellas décadas. Allí se podían erigir palacios de carácter inédito por su magnitud y su disposición, inviables en las parcelas del centro. Esto lo ha estudiado muy bien nuestro amigo Fernando Díez, que expone a continuación. No se podían hacer palacios del tamaño y la disposición que tienen los palacios de Plaza San Martín y de la Avenida Alvear, sobre todo de la vereda que da al río, simplemente porque en el parcelado del barrio sur e incluso de los barrios cercanos a la Plaza de Mayo no había parcelas apropiadas para eso. Cuando José Cepaz, dice Cresto, un historiador del barrio de San Nicolás, inaugura su palacio, el Palacio Paz, actual círculo militar, él no venía del barrio sur, sino de su anterior casa en la calle Florida. Él vivía en la calle Florida, no en los barrios del sur. Es decir, que todo indica más bien una continua, prolongada secesión de las clases altas antes que un éxodo de causa circunstancial. Sebrelli, en probablemente el mejor de sus libros, que se llama La saga de los Anchorena, dice, abro comillas, además de las casas, uno de los modos que las clases altas de todos los tiempos y todos los países tienen para diferenciarse del resto de la población es su concentración en determinado barrio, en determinadas calles. Esto sería, si parafraseamos los estudios de Pierre Bourdieu, la faceta geográfica de la distinción social. Estamos viendo justamente el gran palacio que hace la familia Anchorena y que es, digamos, referencia arquitectónica de este estudio de Sebrelli que citábamos recién. Lo más probable es que nosotros tengamos que investigar mucho más en términos simbólicos que en términos materiales, ver por qué, digamos, existía este propósito, cómo se fue instalando en el imaginario, cómo la diferencia social fue más el producto de un propósito que la respuesta a un problema, y tal vez tengamos que leer muchas crónicas, muchas novelas, muchas obras, incluso de ficción, como esta que estamos viendo aquí, tan irónica de Fray Mocho, en 1880, que dice, ¿quién diablos puede vivir en el sur, a menos que no sea algún payuca, de esos que se mantienen con churrasco y le hacen la cara fea? Todo eso está cada día más imposible, dice Fray Mocho. Así que yo creo que hay una pista por acá para trabajar en términos simbólicos. Nos hace falta investigar mucho más, tanto en el aspecto, digamos, material, lo estadístico, lo cartográfico, lo catastral, pero también en todo el aspecto simbólico que nos da sobre todo el arte y digamos, la narrativa de ficción, la imaginación, en pocas palabras. Si nosotros refutáramos definitivamente que la peste haya sido la causa del éxodo, de aquel éxodo que se nos cuenta, fortaleceríamos otra hipótesis, que es que los propósitos preceden a los acontecimientos y que los sueños, aun cuando sean pesadillas, son más antiguos que su factibilidad material. En este sentido, las grandes modificaciones de la localización residencial no serían un efecto funcional de las epidemias u otras crisis semejantes, sino propósitos que las preceden y encuentran con las mismas la oportunidad de concretarse. Si esta hipótesis es correcta, todo el tiempo, y también en la actualidad, también con la pandemia del COVID, deberíamos todo el tiempo estar mirando debajo del agua para deslindar los ensueños de las condiciones objetivas que se suelen invocar como sus causas, pero según esta hipótesis no lo son. Gracias, Miriam. Y seguimos. Gracias, Mario.
Espero que dejes de compartir pantalla y está perfecto, gracias. Seguimos con la dinámica del encuentro. Voy a presentar ahora al último expositor, Fernando Diez. Espero que se acomode. Fernando, ¿estás compartiendo pantalla? Sí. Estoy compartiendo pantalla. Bien, dame un minutito que cuento a las personas conectadas algo sobre vos y te paso la palabra, ¿sí? Muy bien. Bien. Fernando es arquitecto por la Universidad de Belgrano y doctor por la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Profesor titular de Teorías de la Arquitectura en la Ciudad y de Urbanismo 2 en la Universidad de Palermo. Profesor de posgrado en la Universidad de Itela y en diversas universidades nacionales y del extranjero. Es autor de los libros Buenos Aires y algunas constantes en las transformaciones urbanas, Crisis de autenticidad y Agenda pendiente. Fernando también es director editorial de la revista Suma Más desde 1994 y columnista del diario La Nación sobre temas de medio ambiente y urbanismo. Fernando también es académico de número de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente, la Academia Nacional de Bellas Artes y la Academia de Arquitectura y Urbanismo. Ahora sí, Fernando, te escuchamos, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que de alguna manera voy a enlazar varias de las cosas que se dijeron, o por lo menos voy a tener alguna conexión. Quería comenzar con esta idea que en realidad trae Edward Lorenz en 1972, un climatólogo, cuando quiere explicar la complejidad del clima y enuncia una metáfora que dice que el aleteo de una mariposa puede producir un huracán al otro lado del planeta. Y esta metáfora, digamos, que enuncia esa complejidad, esa teoría del caos, creo que todos lo habíamos escuchado, lo podemos entender, pero no teníamos un ejemplo palpable. Y creo que la pandemia del COVID-19 nos trajo ese ejemplo, ¿no? Es decir, la relación entre lo diminuto y lo gigantesco, entre lo inofensivo y lo mortal, entre lo próximo y lo remoto, que para nosotros es la relación entre el virus y la pandemia. Es decir, que aparece de una manera explícita, digamos, este efecto mariposa, que se manifiesta de una manera, yo diría que tal vez contradictoria, porque por un lado se considera que se trata de una crisis sanitaria, de un problema de salud, y a mí me gustaría más bien enfocarlo de que es simplemente una manifestación más del problema ambiental que sufre la civilización moderna y el estrés sobre el planeta. ¿Por qué? Porque las condiciones que producen la pandemia no son condiciones naturales, son condiciones que nosotros mismos hemos creado. Entonces, para, digamos, abonar un poquito más esta afirmación, quiero mencionar que los científicos, los epidemiólogos, ya a principios de la década del 90 tenían terror, pánico de un acontecimiento que todos esperaban que fatalmente en algún momento iba a ocurrir. Ese acontecimiento era el paso del virus de los animales a las personas, porque se sabía que las personas carecían de toda defensa inmunológica para luchar con estos virus que lograban pasar de una especie a otra. La conciencia y el miedo, digamos, que los epidemiólogos tenían a este problema quedó demostrado en 1997, cuando murió una persona en Hong Kong y se contagiaron 12 personas del virus H5N1 de la gripe aviar. Pero el hecho de que este virus pasara del pollo a la persona, que ya es muy peligroso, se multiplica infinitamente si pasa después de una persona a otra persona.
De modo que las autoridades de Hong Kong no dudaron en sacrificar todos los pollos de Hong Kong en el año 97. Y de esa manera lograron detener esa epidemia. De manera que esta concentración, y ahora la palabra concentración, vamos a ver que se repite en todas, digamos, los argumentos y en todos los razonamientos que conducen, digamos, a la habitabilidad humana del planeta y, por supuesto, a la ciudad, hace tan poco como 2019, China se vio forzada a sacrificar el 40% de sus cerdos. ¿Por qué? Porque habían sido atacados por la gripe, la peste porcina africana. ¿Y qué pasa? China tiene la mitad de los cerdos del mundo, o sea que, digamos, 1 de 4 cerdos del mundo fue sacrificado en China en una operación gigantesca. Y gracias a eso se logró detener esa peste porcina tan peligrosa que se expandiera, digamos, al resto del mundo. De manera que estas condiciones extremas de concentración industrial para la cría es decir, de animales que son alimento y soporte de la vida humana, están creando estas condiciones de estrés ambiental en las cuales las probabilidades de la mutación de estos virus y el salto hacia los humanos aumentan exponencialmente. El otro aspecto que tiene que ver con esta concentración, y en este caso lo que vemos ya no son pollos ni cerdos, sino que es la cría de salmones, que sabemos que en Chile se realiza el salmón rosado y que ha habido varias crisis ambientales por la fuga de estos salmones criados con, con todo tipo de estimulantes, entre los cuales se encuentran los antibióticos. ¿Qué sucede? Que la cría masiva en estas condiciones que ilustraban las fotos, y en estas que aquí, bueno, no se pueden ver, pero que hay millones de peces de salmones, solo es posible con la utilización masiva de los antibióticos. Para que ustedes tengan una idea, el 50% de los antibióticos que se fabrican en el mundo se utilizan para estos criaderos de animales. Que, bueno, se les dan dosis muy bajas, pero masivamente de antibióticos. Y este proceso genera algo también muy temido por la Organización Mundial de Salud, las autoridades sanitarias de las Naciones Unidas, que es la resistencia antimicrobiana a los antibióticos. Todos los antibióticos que conocemos están perdiendo su efectividad porque su vasta utilización acelera el proceso de resistencia microbiana a esos antibióticos. Con lo cual sabemos que si dentro de 20 años no inventamos nuevos antibióticos, vamos a estar en la lona. Bueno, para dar un ejemplo más del temor y la conciencia que hay sobre estos peligros, el año pasado, en Dinamarca, que una de sus pilares, una de sus grandes industrias era la cría de bisones, decidió eliminar todos los bisones de todos los criaderos de Dinamarca y construir un fondo de indemnización para una porción de ciudades, pueblos y granjeros enorme, fondos de miles de millones de euros para sostener y poder llevar adelante esta decisión sanitaria extrema que fue sacrificar todos los bisones de Dinamarca. Bueno, no hace falta decir que la Argentina es un país productor de alimentos y que obviamente se encuentra en el foco, digamos, de estas decisiones en cuanto a sus políticas
alimentarias, agroalimentarias y sanitarias. Y bueno, lamentablemente, una de las grandes, lamentablemente existe el peligro de perder uno de los grandes atributos del campo argentino, que es la cría a campo sobre praderas naturales, y es lo que ha dado, digamos, su fama internacional y su alto precio a las carnes argentinas, por el avance de la cría a corral, ¿no? Que en general se utiliza el nombre en inglés, que es el feedlot, pero que además trae estos otros problemas, que son las concentraciones de los residuos de la orina y de los... porque ya se pierden los procesos naturales de asimilación, sobre lo cual no me voy a extender, pero ya, digamos, queda planteado aquí el problema, que está ahí sobre la mesa, porque China, como perdió la mitad de sus cerdos, tiene gran interés en producirlos a escalas hipermasivas en la Argentina también. Bien, entonces el tema de la concentración es el problema. El problema es que hemos aumentado enormemente nuestra presencia, nos hemos multiplicado no solamente en número, sino en la intensidad que ejercemos sobre el medio ambiente y que está produciendo estas crisis ambientales que tienen que ver finalmente no solamente con lo sanitario, sino también con lo climatológico y con la energía que requieren el funcionamiento de las ciudades. De manera que la concentración urbana solo es posible debido a una serie de recursos, uno de los cuales, y más importantes, de los más importantes voy a hablar después. Y el problema de la concentración también es el problema de la concentración de los residuos. Es decir, que esos equipamientos que hacen posible la ciudad moderna, que están insertos en una cadena de producción y consumo de extraordinaria intensidad, acelerada por el propio proceso, digamos, de estímulo del consumo, produce también esa concentración de residuos, de los cuales acá solamente vamos a ilustrar uno de los más amables posibles fotografías que podrían obtenerse. Y entonces vuelvo sobre esta visión histórica que nos planteó Mario Sabugo, y que tiene que ver con el efecto mariposa, y es la manera, digamos, en que una guerra que parecía lejana produce una catástrofe, digamos, cercana, y que es la fiebre amarilla, que se produce con el regreso de los soldados de la guerra que aconteció en el Paraguay, y que produce efectos bastante importantes en la ciudad, como ya dijo Mario, y también mostró el cuadro de Juan Manuel Blanes, que está guardado en el Uruguay, en un museo y el principal efecto es la decisión de las autoridades, la comprensión de que el tamaño de la ciudad ya no soportaba, no tenía una resiliencia sanitaria suficiente para el tamaño que había adquirido la ciudad, y que había que defenderse, instrumentando, digamos, el agua corriente y las cloacas, es decir, las medidas sanitarias de aguas corrientes y aguas hervidas separadas, para dar solución al principal problema sanitario de la ciudad, que por supuesto surge por la propia concentración. De manera que las ciudades modernas no son posibles sin la invención y el despliegue de estos sistemas sanitarios de agua corriente y aguas hervidas, de los cuales Buenos Aires rápidamente tomó a su cargo. Y acá vemos una de las principales dispositivos de ese sistema, que consiste, voy a ver si se ve mi flechita, creo que sí, aquí arriba, aguas arriba, la toma de agua, y en rojo el conducto de desechos llevado
bien lejos aguas abajo. De manera que el proceso, digamos, un poco de emigración al norte, era un proceso al cual iba a suceder de una forma o de otra. No sé si la fiebre amarilla lo aceleró, pero siempre las ciudades crecen aguas arriba y no hacia aguas abajo, que están las aguas servidas. Es decir, que esto es parte, digamos, de un movimiento natural de aquellos que pueden elegir la localización, el lugar a donde se van a localizar. Este dispositivo, que es el dispositivo de saneamiento y desagüe, es el dispositivo fundamental sanitario para la existencia de la ciudad moderna y la metrópoli contemporánea. Algo que viene a cuento para nosotros, porque, como muy bien dijo Mario, digamos, la ensoñación tiene un poder tal vez mayor que la técnica, ¿no? Es decir, y las razones técnicas. Y bueno, los habitantes de Buenos Aires, desde la década de 1980, sueñan con vivir en los suburbios, es decir, con vivir en el campo. Y vivir en el campo es, digamos, un sueño, una ilusión que se materializa en ningún campo. Es decir, el campo deja de ser campo cuando es invadido por esta urbanización dispersa, que es el suburbio, y que requiere, digamos, que requiere de una serie de inversiones que tienen que ver con la movilidad, y entre las cuales está, digamos, el despliegue del automóvil como el factor, digamos, que posibilita esa dispersión de la residencia en unos suburbios cada vez más extensos y de menor densidad. Y aquí viene, digamos, una pregunta importante, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace para replicar ese sistema sanitario que permitió el crecimiento de la ciudad en los suburbios? Bueno, se hace muy mal, porque el 50% del conurbano de Buenos Aires carece de cloacas. Con lo cual, digamos, estamos también allí en una situación de alta vulnerabilidad. No importa que tengas piscina, digamos, estás en el tercer mundo si no tenés cloacas. Y claro, las infraestructuras que posibilitan ese crecimiento son las grandes infraestructuras de acceso y egreso de la ciudad, que tenían una inversión, eran el resultado de una inversión nacional, y que terminaron funcionando como un factor de crecimiento suburbano, con lo cual, digamos, vuelvo aquí a las preguntas planteadas por Marcelo Corti sobre la densidad y la dispersión, porque en el imaginario que dominó la última parte del siglo XX y estos primeros 20 años del siglo XXI, el suburbio es saludable. Huir de la ciudad es más seguro desde el punto de vista de la salud, y por lo tanto, digamos, el teletrabajo sería parte de la salvación de en esa imaginación, ¿no? De manera que esta situación amenaza con acelerar ese relato, esa fantasía, que es desmentida en parte por esta falta de infraestructura sanitaria que ya he mencionado, y de la cual aquí queda un poco ilustrado, digamos, con el patrón de asentamiento de los suburbios norteamericanos, que son altamente dependientes del automóvil, es decir, requieren 2 automóviles por hogar, y que por lo tanto son dependientes de los combustibles fósiles en un factor, digamos, que es muy superior al de la ciudad densa. Claro que ciudad densa quiere decir muchas cosas al mismo tiempo, y ciudad dispersa también quiere decir muchas cosas al mismo tiempo, y en ese sentido me parece que es útil revisar esos términos, porque la densidad, bueno, hay zonas de Buenos Aires que son muy densas, pero zonas de la propia capital federal que no son muy densas,
Y lo mismo puede suceder, digamos, en esta conformación de esta metrópolis, digamos, incontrolable en su dimensión, tanto desde el punto de vista político, jurisdiccional, como sanitario, y del cual Horacio Torres había realizado el mapa, digamos, el mapa sociohabitacional, con lo cual, digamos, las zonas más precarias parecen aquí localizadas en la periferia de esta aglomeración, y las zonas más consolidadas o más económicamente menos vulnerables en las zonas centrales. Pero sabemos que en estos 20 años que han pasado, ha habido un gran desplazamiento hacia esos suburbios de buena parte de la población de ingresos medios y altos. Fernando, Sí. si querés decir... Dame esos 2 minutos que le diste a Marcelo Corti, Bueno. y entonces termino, digamos, voy terminando con esta reflexión sobre algunas de las cosas que mencionó Marcelo. Por ejemplo, que estos acontecimientos aceleran procesos que ya están en curso. Y para el caso de Buenos Aires, ese proceso temible y ahora inmediato y acuciante es el vaciamiento del centro y la disponibilidad de una gran infraestructura sin un destino calificado. Bastan algunas imágenes de lo que ha pasado en otras ciudades con los centros urbanos para tener una alarma levantada sobre esa amenaza que ya se cernía sobre el centro de las grandes metrópolis y entre otras, digamos, Buenos Aires, y comprender entonces que es necesario actuar, digamos, en un sentido que rebasa tal vez las propias atribuciones jurisdiccionales de la capital federal. Bueno, aquí otra ciudad que perdió, el centro de Detroit, por ejemplo, perdió 2,5 millones de habitantes, que sería casi las 2/3 partes de la capital federal, y este es el interior de un cine, de lo que fue un cine, que ahora es un estacionamiento, escena triste pero repetida, que en Buenos Aires ya la conocemos, ¿no? Es decir, hay muchísimos exteatros que son estacionamientos. Bueno, lo que quería decir es que otros temas que ya han sido mencionados y aparecen esbozados en este mapa tienen que ver con esa tendencia, ese viraje, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, de un centro dominante a una ciudad policéntrica, y por lo tanto una estructura que deja de ser de árbol a una estructura que comienza a funcionar en red, y la emergencia de esos centros, algunos maduros, otros incipientes, otros ya consolidados, cómo afecta el centro. Y solo para despedirme, esta comparación da una idea del problema de la escala de la ciudad. El problema metropolitano de Buenos Aires queda aquí, digamos, un poco ejemplificado porque coloqué el ensanche de Cerdá en el centro de Buenos Aires, que tienen, digamos, un tamaño comparable, ¿no? Es decir, entre Recoleta y La Boca cabe todo el ensanche de Barcelona, y entre la avenida Pueyrredón y Puerto Madero. Con lo cual ustedes pueden darse una idea, digamos, del desafío gigantesco que significa este centro ahora amenazado de muerte, pero que es el centro no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino una región metropolitana para el cual son necesarias ideas radicales y acciones coordinadas entre jurisdicciones amplias
que no siempre están, digamos, marchando en la misma dirección. Bien, gracias, Fernando. Perfecto. Espero que termines de compartir pantalla. Ahí estamos, perfecto. Bueno, así han pasado las 4 exposiciones de este equipo de políticas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, tal como les habíamos comentado antes, el formato se nos fue un poquito el tiempo, así que si les parece, les voy a hacer algunas preguntas que surgieron desde el chat vía privado a los expositores, y bueno, ustedes deciden, eligen quién sería el más apropiado o quién tiene ganas de responder a estas preguntas que voy a leer ahora. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Bueno, Solo una salvedad. Creo que los expositores fuimos suficientemente breves, lo que pasa es que empezamos más tarde. Es verdad, tiene razón, señor Fernando, tiene razón. Nos hacemos cargo, la próxima vez resolveremos algunos problemitas y ajustes de tiempo. Lo que pasa es que, te digo la verdad, Fernando, ¿cómo interrumpirte? ¿Cuándo decir, bueno, Fernando, qué tiempo? Así que está bien. Siempre... Lo digo con toda simpatía, nada más. Sí, de todos modos, siempre... Es tiempo muy bien utilizado escuchándolos a ustedes 4. Les cuento estas preguntas que han surgido del chat, ¿les parece? Así abrimos este espacio de preguntas. Una de ellas es, ¿consideran que el plan urbano ambiental requieren de una mayor revisión en términos de sostenibilidad y o de participación ciudadana? Me anoto para contestar, si me permitís, sí, Mario. No, sí, cómo no. Sí, la respuesta es sí. No solamente es una respuesta técnica, sino que es una respuesta institucional, digamos, porque la misma ley de creación del plan urbano ambiental sostiene que debe revisarse cada 5 años. Desde su aprobación en 2008 no ha habido ninguna revisión. Creo que yo ahora no estoy viviendo en Buenos Aires, pero digamos, tengo noticias y tengo muchos comentarios de gente amiga, de gente vinculada al tema, de que se está en un proceso de debate acerca de su revisión, pero sí es absolutamente necesaria su revisión, y yo creo que no solamente una revisión digamos, técnica, sino una ampliación de sus alcances. Creo que el plan urbano ambiental, en su momento, yo estuve muy de acuerdo con su sanción, pero fue un plan de consenso, fue una ley que, digamos, quiso, a mi juicio con buen criterio, cerrar un debate muy fuerte que se venía manteniendo y que era, digamos, con resultados poco felices, un debate bastante estéril en sus resultados. Me parece que la ley 2930 en su momento cerró ese debate y dio comienzo a una nueva etapa que ahora, digamos, yo creo que desde hace mucho tiempo necesita una revisión urgente. Bien, gracias, Marcelo. Mario, ¿querías agregar algo? Sí, el plan urbano ambiental es un asunto que ameritaría otros varios conversatorios. Está muy bien lo que dice Marcelo. Yo quisiera agregar esto, además por haber participado en primera línea tanto del Ejecutivo como después sobre el Legislativo. El plan urbano ambiental en realidad no requiere ser revisado, lo que requiere es ser desarrollado, ser puesto sobre la cancha, es decir, no es un debate retórico el que implicaría, digamos, que sea revisado poniendo unos artículos y sacando otros. Lo que requiere es ser desarrollado, y el desarrollo requiere programas específicos, requiere programas como los que pide el propio Plan Urbano Ambiental, por ejemplo, un plan propiamente dicho, digno de ese nombre, de movilidad, que eso fue tocado aquí, y requiere programas en el sentido de establecer metas. Todo eso no fue hecho a partir del plan urbano, y en todo caso está sufriendo una especie de tratamiento humillante, que es citarlo de manera oportunista para justificar
iniciativa que no tienen nada que ver con el fondo de su espíritu. Entonces lo que tenemos es un problema de falta de desarrollo, de implementación, de recursos materiales y humanos que permitan que haya un proceso de planificación propiamente dicho. Discutir sobre un texto nos va a llevar solamente a una cuestión casi cabalística, de poner una palabra y sacar otra, pero no es el fondo del problema. El problema es ponerlo sobre la cancha y que empiece a ser desarrollado en forma concreta y en forma incluso técnica y específica digna de ese nombre. Bien, gracias Mario. ¿Algún otro de los expositores quiere agregar algo respecto a esta pregunta? No, bueno, perfecto. Si les parece, leo otra consulta que han hecho en el chat, que tiene que ver, un poco se ha tocado este tema por dos expositores, que tiene que ver con el futuro del microcentro y alrededores, relacionado al impacto que ha causado la llegada abrupta y obligada del teletrabajo y su consecuente abandono provisorio de los lugares habituales de trabajo, tales como oficina, tan característicos de la vieja normalidad. Bueno, creo que, digamos, solamente voy a citar 2 o 3 ejemplos, ¿no? Las oficinas que estaban en el centro de la ciudad ya se habían movido. Por ejemplo, hay todo un nuevo centro de oficinas en Vicente López. Esas son oficinas que antes estaban en el centro de la ciudad. Entonces, este es un proceso que ya estaba en desarrollo. Y seguramente, como bien dijo Aldo Rossi, citado por Marcelo Corti, solamente se va a acelerar. Pero tenemos que ir a ese conjunto de causas, no solo el teletrabajo, ¿no? Y por otro lado, creo que así como las oficinas se desplazan de la capital federal a San Vicente López, Martínez, San Isidro y más allá, no podemos pensar el problema como un problema de la capital federal o un problema de cada uno de esos partidos. Es un problema y es un fenómeno de tipo metropolitano, y en esa escala va a tener que ser pensado lo mismo que las energías limpias, por ejemplo, ¿no? Es decir, no podés pensar las energías limpias en forma autónoma. Yo me imagino todo el estuario del Río de la Plata ocupado con al menos 300 generadores eólicos para sustituir las usinas que tenemos actualmente acá en la Costanera Sur, que de 500 megavatios, creo, o algo por el estilo, ¿no? Es decir, esas instalaciones atraviesan jurisdicciones. Bien, gracias Fernando. ¿Tengo tiempo para una pregunta más? ¿Expositores? ¿Sí? Bien, les hago una pregunta más. ¿Es viable una ciudad que no incorpora el desarrollo económico y productivo en la planificación territorial? Se responde sola. Sí. Claramente no podemos pensar la ciudad sin una base económica. Eso es absolutamente cierto. Y bueno, como dice Fernando, y digamos, y de alguna forma en sus intervenciones expresaron Guillermina y Mario, digamos, bueno, claramente esto no es solamente un tema de la ciudad central de Buenos Aires, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino que es bueno, de toda la región metropolitana de Buenos Aires, de la cual la ciudad es bueno, su parte principal, y obviamente con mayor contenido de todo tipo, pero bueno, que claramente hay que pensarla en un contexto mucho más amplio. No podemos pensarlo fuera de la región metropolitana de Buenos Aires. Bien, muchas gracias Marcelo nuevamente, y bueno, ya habiéndose acabado el tiempo para el espacio de preguntas, quiero pasarle la palabra a cada uno de ustedes para que se puedan despedir de las personas que están conectadas en este momento al conversatorio, y luego pasamos la palabra a Juanjo y cerramos este encuentro. ¿Les parece bien? No sé quién quiere. Guillermina, ¿querés? Perdón, Mario, ¿querés comenzar vos? O Guillermina, quien desee, como quieran.
Mario, ¿querés aclarar algo? Estás muteado, Mario, perdón. No, digo, satisfecho porque me parece que ha sido un conversatorio de mucha riqueza conceptual. Así que espero que nos podamos digerir todo lo que se ha planteado y de este nuevo piso de ideas salir hacia mejores razonamientos y mejores conclusiones. Gracias. Gracias, Mario. Guillermina, te escuchamos. No, gracias a todos por estar, por invitarme. Fue un placer compartir el conversatorio y haber estado hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermina. Fernando, te paso la palabra. No, bueno, agradecer solamente, y me he sentido muy confortable compartiendo bueno, ideas y conceptos que veo que son concurrentes en muchos aspectos y que de los que he tomado nota, pero bueno, yo ya sabía de Marcelo que compartimos muchos criterios, pero me da mucho gusto conocer más a Guillermina, así que un placer. Gracias, Fernando. Bueno, Marcelo, te paso la palabra para que te despidas de las personas conectadas. Muy bien, muchas gracias al equipo de Políticas Públicas. Bueno, como hemos visto, sin habernos puesto de acuerdo, coincidimos en muchas cosas, así que bueno, indica que algunas cuestiones están en el ambiente. Un saludo muy grande a Fernando y a Mario, que hace mucho que no los veo, espero que pronto podamos vernos personalmente, y bueno, sea personalmente o por este medio que tengamos otras oportunidades, y bueno, mucho gusto, Guillermina, digamos, me gustó mucho tu intervención, y un saludo muy grande al equipo, bueno, que por lo que entiendo, a partir de esta actividad se pone en marcha, y bueno, que pueda desarrollar un buen trabajo para seguir pensando Buenos Aires y para poder mejorar Buenos Aires. Así es, muchas gracias, Marcelo. Bueno, habiéndose terminado este encuentro, le paso la palabra a Juanjo Tufaro para que realice el cierre del conversatorio. Juanjo, ¿estás por ahí? Acá estamos. Te escucho. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, bueno, fundamentalmente a los expositores por haberse puesto a disposición de realizar este conversatorio. Para nosotros es un orgullo haberlo lanzado. Creo que es una base a partir de la cual empezar a discutir. Entiendo que Mario, a partir de esto, seguramente en algún tiempito no muy lejano haremos algún otro conversatorio sobre algún otro tema citadino. Me parece que esta idea de nutrirnos a partir de las coincidencias y buscando aprender, pensar, repensar, consensuar, buscar acuerdos, creo que es la línea que está marcada en el Frente Renovador. Creo que es algo que Sergio Massa ha hecho en los últimos tiempos, tanto con la ley de ganancias, donde se ha nutrido de todos los sectores sociales, digamos, para llegar a un resultado final. Me parece que pasó lo mismo con el tema de la postergación de las elecciones, cosa que era absolutamente lógica en el medio de esta pandemia, digamos, esperar un mes y medio para que esto suceda. Y creo que fue a partir del consenso. Y me parece que la ciudad de Buenos Aires, los porteños y las porteñas, nos merecemos llegar a acuerdos, pensar, aprender, repensar, volver a consensuar, porque me parece que lo que viene es la participación ciudadana en las decisiones urbanas. Me parece que el ciudadano, las organizaciones sociales, los clubes, las entidades intermedias, tienen que tener una voz para poder llegar a algún consenso respecto de qué ciudad deseamos, ¿no? Nosotros venimos hace rato planteando en esta etapa la ciudad que deseamos. Para llegar a la ciudad que deseamos me parece que tenemos que ponernos de acuerdo entre todos y todas. Creo que ese es el camino. Muchas gracias.
Bien, gracias Juanjo y gracias a todos por haber compartido con nosotros este conversatorio. Esperamos que se repita muy pronto, que lo hayan disfrutado y que sin dudas, siguiendo, conversando, reflexionando, investigando, estudiando, podamos llegar a lograr la ciudad que todos y todas deseamos. Les mando un abrazo y nos vemos en otro conversatorio. Adiós. Gracias.